Vamos a demostrar la forma de unir dos proposiciones a través de un conector llamado doble implicación o proposición bicondicional, que se simboliza a través de esta doble flecha y que representa en el lenguaje español la palabra sí, solo sí, que son las palabras que van a unir la primera proposición con la segunda proposición. Para entender el tema, recordemos el concepto de proposición. Proposición es un enunciado o una frase declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. El valor de verdad verdad o falsedad de un enunciado, ya sea de una proposición de dos o de más, se llaman valor de verdad. Miremos unos ejemplos. Si yo tengo la proposición P, Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle, y la proposición R, 2 más 2 es igual a 5. Se pueden dar que las dos primeras proposiciones P y Q pueden ser verdaderas o falsas según las circunstancias, pero la proposición R, 2 más 2 es igual a 5, si es una proposición realmente falsa. Recordemos que las proposiciones se pueden simbolizar a través de las letras minúsculas P, Q, R, S o las demás letras de nuestro alfabeto, en este caso el español, pero en minúscula. Yo puedo combinar estas proposiciones de la siguiente manera. Se lee P sí, solo si Q, y traducida al español sería Juan es un estudiante sí, solo si el perro está en la calle. Combinemos la primera con la tercera. P sí, solo si R, así se lee y así se escribe. Traducida al español dice, Juan es un estudiante sí, solo si 2 más 2 es igual a 5. Para mirar si estas dos proposiciones finales compuestas son verdaderas o falsas, utilizamos una tabla de verdad. Y como hemos visto en videos anteriores, las tablas de verdad las colocamos teniendo en cuenta las letras de cada proposición, en este caso P, la proposición Q, y su combinación P sí, solo si Q, para este caso. Entonces, cuando tengo dos proposiciones hay varias alternativas. O la primera proposición es verdadera y la segunda también es verdadera, o la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, o podemos decir que la primera proposición es falsa y la segunda también, y la segunda es verdadera, o podemos decir que las dos proposiciones son falsas. Démonos cuenta que cuando hay dos proposiciones hay 4 alternativas que debemos analizar. Y para que todo nos quede ordenado, se acostumbra que en la columna de la primera proposición colocamos dos valores verdaderos, después dos falsos, seguidos. Y en la segunda proposición alternamos verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera garantizamos que haya las 4 alternativas estrictas para el análisis de las dos proposiciones a través de este conector. Para poder construir su tabla de verdad, nos vamos a un diagrama eléctrico que no falla. Y lo hemos construido de la siguiente manera. Tengo una pila con un borde positivo y un borde negativo. El borde negativo va directamente al bombillo y el borde positivo va a atravesar dos interruptores. Tenemos en el mercado esta clase de interruptores con unas características especiales. Que estos interruptores tienen dos bordes de entrada, 1 y 2, y 4 de salida, 1, 2, 3 y 4. Lo mismo este segundo borde. Tiene dos bordes de entrada, 1 y 2, y tiene 4 bordes de salida, 1, 2, 3 y 4, que se encuentran en el mercado. Si yo hago la combinación con estos dos interruptores, por ejemplo, lo coloco en verdadero, el primero en verdadero, que es la proposición P, y el segundo lo coloco en falso, dése cuenta que el bombillo no prende. A ver, miremos qué sucede si coloco el segundo interruptor en verdadero. Si prende. ¿Por qué prende? Porque si la corriente sale de acá, llega al primer interruptor, viene por este camino, llega al segundo interruptor, encuentra cerrado el camino, encuentra que hay paso de corriente y llega al bombillo. Por lo tanto, prende. Analicemos, por ejemplo, que el primer interruptor esté en falso. Es decir, la corriente se maneja de esta manera. El primer interruptor en falso y el segundo en verdadero.
no prende el bombillo. ¿Por qué no prende el bombillo? Porque la corriente sale de aquí del borde positivo, llega al primer interruptor, pasa por aquí, pasa por el segundo interruptor, y en el segundo interruptor se interrumpe la corriente, por lo tanto el bombillo no prendió. Analicemos otro caso, a ver. Miremos estos dos casos, en que ambos son verdaderos, perdón, ambos son falsos. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Viene acá, sale de acá, pasa por el primer interruptor, pasa al segundo interruptor y llega al bombillo, por lo tanto el bombillo prende, porque su borde negativo va directamente también al bombillo. De modo que la manera como yo alterne estos interruptores, ya sea hacia arriba o hacia abajo, verdadero o en falso, tanto el primero como el segundo, vamos a prender o vamos a apagar el bombillo. Y entonces vamos a hacer una tabla de verdad. Y entonces decimos que para construir la tabla de verdad de la proposición bicondicional o doble implicación, pues realicemos lo que hemos dicho. Colocamos la primera proposición, la segunda proposición Q y su conector P si solo si Q. Y entonces decimos que si yo tengo la proposición P, Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle, yo las puedo combinar a través de este conector. Y entonces puede suceder que la primera proposición sea verdadera, es decir, que Juan sea estudiante, y que la segunda proposición también sea verdadera, es decir, que el perro está en la calle. Estamos en el caso de que mi primer interruptor está en verdadero y mi segundo también en verdadero. Primer interruptor en verdadero y segundo interruptor en verdadero. Aquí prendió el bombillo porque la corriente salió de aquí del borde positivo, llegó al primer interruptor, pasó por acá la corriente, pasó por acá al segundo interruptor y llegó al bombillo. Prendió porque lógicamente que el borde negativo va directamente al bombillo. Por lo tanto, en este caso, verdadero con verdadero, tenemos valor verdadero porque prende el bombillo. Analicemos el segundo caso, que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. A ver, vayamos a nuestro circuito. Primera proposición verdadera, ya la tenemos, y la segunda falsa, no prende el bombillo. ¿Por qué no prende el bombillo? La corriente sale de aquí del borde positivo, pasa al primer interruptor, pasa al segundo interruptor y como el segundo interruptor no tiene conexión con el bombillo, aquí en este caso, no hay corriente. Por lo tanto, su proposición final sería falsa. Y la tabla de verdad entonces me daría falsedad. Analicemos el tercer caso, donde la primera proposición es falsa y la segunda sea verdadera. A ver, primera proposición en mi circuito, falsa, y la segunda verdadera. Tampoco prende el bombillo. ¿Por qué no prende el bombillo? Porque sale la corriente del borde positivo, llega al primer interruptor, pasa la corriente al segundo interruptor, pero en el segundo interruptor no permite pasar la corriente, por lo tanto el bombillo no prendió. Es decir, que estamos pues en el caso también falso. Falso con verdadero da falso. Falso con verdadero da falso. Y analicemos el cuarto caso, que los dos sean falsos, es decir, que el primer interruptor esté en falso, y el segundo interruptor también esté en falso. Nos damos cuenta que prendió. ¿Por qué prendió? La corriente sale del borde positivo, y sigue este camino, llega al primer interruptor, pasa la corriente, al segundo interruptor, pasa la corriente, y aquí se une con el borde del bombillo, y por lo tanto el bombillo prende, ya que su borde negativo iba directo. Por lo tanto, en este caso, falso con falso, me da una verdad. Esto quiere decir entonces que la tabla de verdad de la bicondicional puede escribirse diciendo, o puede decirse diciendo, que es verdadera cuando los dos valores de verdad son iguales, o en verdadero verdadero, o en falso falso. Ahí hay una verdad. En los demás casos hay una falsedad. Entonces, si yo tengo las proposiciones P, Q y R, miremos que las podemos combinar. Si yo combino la primera con la segunda, P entonces, P sí solo si Q, así se lee y así se escribe. Se traduce al español, Juan es un estudiante sí solo si el perro está en la calle. Esa es una proposición verdadera, ya que estoy en este primer caso, verdadero con verdadero, suponiendo de que Juan es un estudiante y el perro está en la calle.
Analicemos, a ver, combinemos la proposición P sí solo si R. P sí solo si R. Juan no es un estudiante. Cuando yo estoy diciendo que Juan no es un estudiante, estoy negando la primera proposición, es decir, estoy en este caso. Falso o aquí en este caso. Sí, solo si 2 más 2 es igual a 5. 2 más 2 es igual a 5 es falso. Por lo tanto, estoy en este caso, que la primera proposición es falsa y la segunda proposición también es falsa. Entonces, cuando yo digo Juan no es un estudiante, sí, solo si 2 más 2 es igual a 5, es una verdad, porque así me resultó la tabla. De modo que podemos distinguir los diferentes conectores y demostrar si al componer o al conectar varias proposiciones, el resultado final es una proposición verdadera o es una proposición falsa. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, el canal del Profe Carreño.